Alicia fue a apoyar su frente a los stop, a los coches que habían quedado aparcados, y los coches estaban también ocupados, y las ventanas de los coches, los cristales, estaban pegados en las frentes que deliraban de dolor. Alicia fue a refugiarse en la púrpura de los ángeles, y la púrpura de los ángeles estaba pegada en la frente dolorida de los místicos. Y fue a buscar la cera de los laboratorios eclesiásticos, y no había solución. La ciudad de cristal del arquitecto de Suiza estaba totalmente ocupada. Alicia anduvo recorriendo toda la ciudad y fue a los stop, a los anuncios publicitarios, y todos los anuncios y los stop y la luz piloto de los coches estaban ocupados por las otras frentes. Alicia fue a ver los ojos abiertos de los animales muertos, y los ojos abiertos de los animales muertos estaban ocupados por las golondrinas que se apoyaban contra el ojo derecho de los animales muertos del interior de la ciudad de cristal del arquitecto de Suiza. Alicia fue a la estación, donde estaban los coches de los ferrocarriles, a ver si había una posibilidad, mirar si había una rendija de luz que se introdujera por debajo de las puertas de los trenes para apoyar su frente. Pero no era posible, porque aquella luz que bajaba por debajo de las puertas de los trenes estaba ocupada por las frentes de los animales que antes se habían nutrido los enfermos neurálgicos de los trenes que viajaban a la ciudad de cristal del arquitecto de Suiza. Alicia andaba sola y se perdía buscando un espacio en las ventanas, en las lunas de los museos, en los escaparates, y no había ni un minuto para apoyar su frente, ni un resquicio para apoyar sus latidos. No había llanto, y no era posible inclinar la cabeza sobre la humedad de una lágrima, y no eran posibles los extraordinarios, las horas fueras. En los relojes no había siquiera una hora que penetrase contra el punto neurálgico de la cabeza. Habían desaparecido los pinchazos exteriores para luchar contra el dominio interno de la cabeza. Pero ahora ya no hay nadie en los andamios. Nadie está con las frentes en las lunas de los escaparates. Ya no hay más frentes acariciando la púrpura de los ángeles. Ya no hay más gente rociándose la frente con la cera derretida de los laboratorios eclesiásticos. Ya no hay más nadie. Nadie mirando a los altares, aproximando la frente a los monumentos.
Nadie está suspendido en esta ciudad. Nadie está de pie buscando el frío de los escaparates, buscando el frío, el viento de las alturas por el cráneo. Nadie, absolutamente nadie, porque todos los que estaban suspendidos en la ciudad de cristal del arquitecto de Suiza habían descendido, se habían desplomado contra el suelo boca abajo y habían desocupado todas las estancias. Y sucedía entonces que por el suelo no se podía andar, porque el suelo estaba repleto de bocas boca abajo y el espacio aéreo fue ocupado por otras formas de animales.